Señores, vamos a conversar seguidamente con el diputado de Vamos Uruguay por el departamento de Paysandú, Walter Berry. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. Un hombre de Paysandú que incluso en las últimas elecciones se postuló a la comuna. Sí, fuimos primero candidatos a diputado y acá estábamos, y después fuimos candidatos a intendente. En realidad nos gusta mucho más la función municipal. Fui edil 3 periodos, empecé muy joven en esto, después tuve un intervalo de 5 años, en los cuales me había ido de la actividad política, hasta que apareció Pedro Bordaberry a convencerme de que tenía que volver, y bueno, volvimos a formar Vamos Uruguay. Integramos el comité ejecutivo de Vamos Uruguay desde el comienzo. Y bueno, pasamos por la elección interna, ganamos la elección interna, fuimos candidatos a diputado, ganamos la diputación y bueno. ¿Y por qué otros sectores del partido había pasado? No, siempre pertenecía a uno solo, pertenecía al Foro Ballista, los 3 periodos que fui... Siempre por el Foro. Siempre por el Foro, y siempre a lo único que fui candidato fue candidato a edil. Fui 5º titular en la primera elección en el año 89, con 20 y pocos años, muy pocos, casi en el límite, y después en el año 94 fuimos candidatos de vuelta en el 4º lugar a la lista de ediles, y en la última instancia encabecé la lista de ediles, pero siempre era lo único que fui candidato a ediles. Por lo tanto, me especialicé mucho en los temas municipales, y son los temas que nos gustan. Claro, ni que hablar. Bueno, hoy, con esta representación por Paysandú, ¿quiénes son los diputados de Paysandú? Los diputados de Paysandú es uno del MPP, del Frente Amplio, Gustavo Rombis. Y el otro era el actual intendente, Bertil Ventos, que renunció para asumir la intendencia, y quedó su suplente, Miguel Otegui, perteneciente a la línea de Jorge Larrañaga, la cual es prácticamente la única asistente en Paysandú por razones obvias de que la... ¿Usted fue edil en alguna de las... Sí, en las dos. En las dos intendencias. Él empezó siendo intendente en el año 90 y yo empecé siendo edil. Ahí empezamos siendo, no digo amigos, pero nos llevábamos muy bien con Jorge. Después las diferencias políticas nos hicieron enemistar muy duramente en algunos periodos. Sí, pero tenemos una muy buena relación y un aprecio, creo que es mutuo, yo lo aprecio mucho. Reconozco una persona muy trabajadora, que siempre se ha sobrepuesto a las dificultades para llegar a lo que quería, más allá de las diferencias políticas que naturalmente tenemos, ¿no? Claro. A veces cada tanto algunos de los temas de Paysandú resonaban por aquí, por la capital. Sin duda. Entre otros, por ejemplo, aquellas investigaciones que se habían hecho en el estadio. En este periodo. El estadio fue construido para la Copa América, no recuerdo el año, la 95, última Copa América, 95, que tuvo a Paysandú como subsede, y Larrañaga remodeló, digamos, un estadio que era un parque, el Parque Artigas, como le llamábamos nosotros. Él lo remodeló, lo llevó a tener 20.000 butacas, 20.000 asientos, construyó prácticamente todo el estadio a nuevo, el piso de la cancha, la iluminación, y según el actual el gobierno que pasó del Frente Amplio, cuando entró a la intendencia se encontró con grandes vicios de construcción. Lo malo no hubiera sido solamente eso, lo malo fue que si los vicios fueran ciertos, ¿por qué no se corrigieron? El estadio está paralizado, con las consecuencias lógicas. ¿No se usó más? No se usó más, no corrigieron lo que decían que estaba mal, cuando hasta ese momento se había utilizado. Inclusive Paysandú Bellavista jugó en la primera profesional. Me acuerdo. El estadio se llenó varias veces cuando iba Nacional y Peñarol. Por cierto, yo iba a ver a Nacional, pero se llenó muchas veces, nunca tuvo ningún problema. Bueno, acá fueron unos ingenieros a decir que tenía serios vicios, el estadio se clausuró, y con las consecuencias lógicas que tiene cuando uno clausura una cosa, es decir, falta mantenimiento, no hay actividad humana, entonces las cosas se empiezan a deteriorar más rápidamente. Y yo creo que es un daño que se le ha hecho al deporte de Paysandú, porque está ahí sin usar nada. Se utiliza de vez en cuando para las actividades locales. También es cierto que Paysandú dejó de participar en la Liga Uruguaya, con lo cual en la Liga de Fútbol, con lo cual en el Campeonato Uruguayo, con lo cual también tiene menos actividad. Pero el estadio está ahí, digo, es decir, y es un hermoso estadio que podría tener otro tipo de actividades, ¿no? Y hablando de fútbol, usted dice que es de Nacional. ¿Qué sanduceros aportó a la selección? Muchos, 3 para ser más exacto. ¿Lodeiro? Lodeiro, sin duda, pero Arévalo Ríos. Arévalo, claro. Y Gargano. Y el Mota Gargano. El Mota Gargano.
Arévalo Ríos es de Bellavista, de Paysandú, un gran jugador, yo entiendo que es un gran jugador. Gargano también, la misma función que Arévalo, pero de Centenario. Y Lodeiro de Estudiantil. Lodeiro es el más conocido por la función que cumple y haber pasado por Nacionales en estos últimos tiempos. Brilló, ¿no? Y ese pase que se mandó, y ese pase para el Haya que sin duda es fundamental, ¿no? Bueno, muy bien, señores, vamos a conversar sobre este proyecto que presentó el diputado de Vamos Uruguay, Walter Berry, para brindarle protección integral a las personas con acondroplasia, o más comúnmente conocido como enanismo. ¿Por qué se interesó en este tema, diputado? Es una buena pregunta, y es una pregunta que viene bien, porque es bueno aclararlo. Sin duda que esto de rédito político no busca, no persigue, y está bien que sea así. Digo, no todas las cosas deben ser hechas con ese criterio. Yo por lo menos no lo haría. Lo hicimos porque tenemos un allegado, un conocido en Paysandú que tiene esta dificultad y que es un gran trabajador por estos temas de los problemas del enanismo. Él trabajó mucho durante 5 años con otros diputados. Paysandú en aquel momento no tenía diputado del Partido Colorado, pero él trabajó con los otros diputados que había en aquel momento y trabajó con diputados de otros departamentos, buscando que se le diera alguna atención a los que padecían enanismo. Se consiguió muy poco. Nos acercó el tema hace ya más de un año atrás. Nosotros ni siquiera éramos candidatos, siquiera diputados, mucho menos diputados. Se lo acercó también a Pedro Bordaberry en alguna oportunidad que estuvo por Paysandú. Él se arrimaba a conversar con todos los que pasaban. Y bueno, yo lo único que le prometí, le dije que si llegaba a la diputación me iba a ocupar en forma prioritaria de darle por lo menos un estudio profundo al tema y ver si tenía alguna solución legal. Y así lo hicimos. Nos pusimos a trabajar en el equipo técnico de Vamos Uruguay. Me asesoraron 3 técnicos, 2 contadores y un abogado. También hicimos alguna consulta a algún funcionario del BPS que es afín al sector. Y terminamos elaborando este proyecto de ley que creemos que abarca las aspiraciones que ellos tenían. El enanismo tiene, entre otras, las dificultades propias de su tamaño, de tener ser segregados por la sociedad, tener una discriminación fuerte en muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente la tienen a la hora de conseguir un trabajo. Es decir, no es lo mismo ser normal, de altura, de estatura y de apariencia para conseguir un trabajo que tener enanismo. Muchas veces nos decían ellos mismos que cuando conseguían un trabajo era un trabajo mal remunerado, en negro, por fuera de las prestaciones de la seguridad social, y con fines en algunos casos hasta ridiculizantes. Y es cierto, si uno recuerda, los enanos siempre son usados como un motivo de burla en cualquier actividad. En el circo, en programas de televisión. En los programas de televisión, exacto. Entonces se les dificulta mucho conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hicimos con este proyecto de ley? Creo que a nuestro juicio abarca 3 cosas que son fundamentales. Una es asimilar algo que no tenían, que parece obvio pero no tenían, asimilar el enanismo a una discapacidad. Es decir, porque tienen una capacidad diferente, no hay duda. No son ni más ni menos personas que nosotros, pero son diferentes. Entonces se los asimiló a la ley que regula las prestaciones del Estado, las discapacidades, y con eso podrían acceder. Porque ellos no estaban incluidos No, ellos no tienen ninguna prestación del Estado. Ellos iban al BPS y no existe una prestación, no tienen ninguna, no estaban reconocidos como una discapacidad. Como tenían otros, como los no videntes. Existen algunas dudas, algunos nos han planteado que sí realmente es una discapacidad. Bueno, está bien. Yo no sé si es una discapacidad, pero que son diferentes, y que necesitan que el Estado, por lo menos en alguna medida, los atienda como a cualquier persona que tiene una capacidad diferente. Nos parecía que estaba en la tapa del libro. Y eso fue lo que hacemos en el primer artículo de la ley, asimilarlos a la ley que regula las discapacidades. Con eso, creo que aquellos que padezcan enanismo podrían tener en forma permanente una prestación, una pensión del BPS, con lo cual le permite por lo menos tener una atención mínima.